La regla de la cadena que vamos a ver ahorita se aplica para situaciones un poco diferentes en lo que nosotros hemos visto. Por ejemplo, si yo tuviera eh, que y es igual a 2x más 5 elevado a la 10, por ejemplo. Si yo tuviera que derivar esta expresión, eh, sería muy complejo porque yo tendría que elevar el 2x más 5, tendría que multiplicarlo 10 veces por el mismo y después derivar. Entonces, por eso es de que se buscó una manera para simplificar los procesos y llegar a un resultado más específico. Y es la regla de la cadena. Entonces, cuando nosotros miramos ya expresiones así, ya necesitamos de hacer uso de la regla de la cadena. Entonces, miremos en qué consiste o qué nos indica la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice, solo vamos a subir un poquito. Vamos a copiar esta parte. Entonces, miremos pues. Nos dice, si G es derivable en X y F es derivable en G de X, entonces la función compuesta F es igual a F compuesta de G. Está definida de la siguiente manera. F de X es igual a F sustituido por G de X. Es derivable en X y F', o sea, la derivada de F mayúscula es el producto de F', de este F' sustituido por G de X sin derivar, multiplicado por G' de X. Entonces, miremos, acá lo primero que vamos a tener que hacer es ver cuál es la función compuesta de esta. Por ejemplo, yo podría colocar X a la 10 como F y G va a ser equivalente a 2X más 5. ¿Por qué? Porque si yo coloco F sustituido por G de X, entonces esto me va a dar 2X más 5 elevado a la 10. Entonces ya tendríamos esta situación acá. Entonces, por eso de que tenemos que empezar a ver cuáles son las composiciones de la función para derivarlos. Por ejemplo, ¿cuál sería la derivada de esta expresión? ¿Cuál sería la derivada? A ver, jóvenes. 10x a la 9. 10x a la 9. ¿Y la derivada de esta expresión? ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? 2. 2. Ahora miremos, ¿cuál sería la derivada de todo esto? Escuchen bien, dice f' sustituido por g. F', ¿qué es esto? Y en lugar de x vamos a sustituir la g sin derivar. 2x más 5 elevado a la 9. Multiplicado por g' de x. ¿Y quién es g' de x? Es este 2. Entonces yo puedo ya multiplicar 10 por 2 que nos daría 20. Y acá 2x más 5 elevado a la 9. Y esta sería ya la derivada de esta expresión. ¿Dudas, jóvenes? ¿Pueden preguntar en este momento? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno. Bueno, vámonos entonces a los ejercicios de cálculo para que ustedes puedan observar. Nos vamos a ir introduciendo ya directamente a los ejercicios de cálculo para que ustedes vayan viendo algunas situaciones específicas. Y aquí hay una condición importante, miren, que esto es importantísimo, que esta regla no la teníamos, que era la regla de la derivada de una exponencial, por ejemplo, como decir 2 elevado a la x. Entonces la derivada de 2, por ejemplo, la derivada de, si a mí me pidieran que derivara la función que es 2 a la x, entonces esta derivada nos quedaría como 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Esa sería la derivada
esta expresión. Entonces, les digo porque en algunos casos vamos a encontrarnos esta situación acá. Entonces, miremos, voy a tomar de la 7 a la 46 y nos vamos a enfocar en realizar esas operaciones. Entonces, vamos a tomar la instrucción. Dice, obtenga la derivada de las siguientes funciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer son las que no tienen seno, por la misma situación, de las que no tienen funciones trigonométricas, por la misma situación que les comenté al inicio. Por ejemplo, la número 8. Si tenemos esta expresión, miremos pues. Aquí tenemos que separar quién es f y quién es g. ¿Quién es f? F es x a la 100. ¿Y quién es g? 4x menos x al cuadrado. Entonces, ¿quién es la derivada del x a la 100? ¿Y cuánto es la derivada del segundo? ¿Cuánto nos quedaría la derivada del primero? ¿Jóvenes? 100x a la 90. 100x a la ¿cuánto? 99. Ajá. ¿Y la derivada de este? 4 menos 2x. 4 menos 2x. Bueno, entonces ya podemos hacer uso de la regla de la cadena, que sería f' sustituida por g multiplicado por g'. La derivada, perdón. Entonces, miremos pues. ¿Cuál es la derivada de f? Es 100x a la 99. Entonces vamos a poner 100, pero en lugar de x vamos a sustituir lo que tenemos en g, que sería 4x menos x al cuadrado. Y como este está elevado a la 99, lo elevamos a la 99. Y esto lo vamos a multiplicar por 4 menos 2x. Y ahí tenemos ya la derivada de esta expresión. Si hay dudas, pueden preguntar ahorita, jóvenes, por favor. Lo dejamos así, ¿verdad? La separación, disculpe. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, la parte de la separación no muy lo entendí. Disculpe, ingeniero, ¿será que puede volver a repetir? De las funciones compuestas, dice usted. Mire, pues. Lo primero que vamos a hacer es tomar esta expresión. Miremos lo que está afuera. Entonces, por eso pongo, en lugar de esto, voy a sustituirlo por x. X a la 100. Y lo que está dentro del paréntesis es lo que voy a colocar en el g de x. Para que así a la hora de hacer f sustituido por g de x, llegue a lo que tengo en f de x. Miren, si yo sustituyo en f lo que tengo en g, llego a tener esta expresión que tenemos acá. No sé si aclaré un poquito más la duda. Sí, mejor, ingeniero, gracias. Muy bien. Miremos entonces la siguiente. Miren, como este tiene seno, lo vamos a omitir por este momento. Nos vamos a ir un poquito más adelante para ir trabajando. Miren, por ejemplo, la número 18 es un poco más compleja y les voy a explicar por qué es más compleja. Porque aquí tenemos, aparte de hacer la regla de la cadena, aquí tenemos un producto. Entonces eso vuelve un poco más compleja la situación. Miremos en el primero que tenemos que, pongamos aquí, f de x es igual a x al cuadrado más 1. Y vamos a colocar que g de x va a ser igual a x al cuadrado más 2. Entonces esto lo estamos viendo como que si fuera por producto. Pero aquí tenemos regla de la cadena. Entonces, para utilizar la regla de la cadena, f va a ser x al cubo. O sea, va a ser esto elevado al cubo. ¿Y quién sería g? G sería x al cuadrado más 1. Ahora, la derivada del primero nos daría 3x al cuadrado. Y la derivada del segundo nos daría 2x. Eso significa que la derivada de la función nos va a quedar f', que es, f', que es 3x al cuadrado, pero en lugar de x vamos a colocar x al cuadrado más 1.
elevado al cuadrado multiplicado por g', que es 2x. Como este y este son monomios, los puedo multiplicar. Entonces, 3 por 2x me va a quedar 6x por x al cuadrado más 1. Ahora miremos en el caso de acá. Aquí vamos a tener también regla de la cadena. F va a ser x a la 6 y g va a ser x al cuadrado más 2. La derivada del primero, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 6x a la 5. Y la derivada del segundo nos quedaría 2x. Eso significa que utilizando la regla de la cadena, nos quedaría f' sustituida por g de x. Entonces aquí nos quedaría x al cuadrado más 2 elevado a la quinta, multiplicado por g', que es 2x. Pero como este y este son monomios, puedo desarrollar el producto, que nos quedaría 12x por x al cuadrado más 2 elevado a la quinta. Ahora sí utilicemos la regla del producto para esto. Vamos a ver, tal vez lo que vamos a hacer para esta situación, yo voy a utilizar un G mayúscula para diferenciarlo. Miren, vamos a poner aquí G mayúscula para diferenciar y no se confundan ustedes. Entonces, G', que es como regla del producto, va a ser el primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero sin derivar. Eso es lo que vimos hace una semana, la regla del producto y del cociente. Entonces, ¿cuál es f derivado? Es 6x por x al cuadrado más 1. ¿Y cuál es g de x? Gx sin derivar sería esto, miren. El x al cuadrado más 2. Ahora, g de x', ya lo derivado, va a ser 12x por x al cuadrado más 2 elevado a la 5. Vamos a ver, aquí me hizo falta el exponente. Por f de x, que f de x sin derivar sería x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Entonces, podemos observar que aquí tenemos un factor común. ¿Cuál sería nuestro factor común? Sería 6x, porque aquí tenemos, de esta expresión y esta expresión, tenemos ese factor común. Pero también tenemos el x al cuadrado más 1, porque aquí tengo al cuadrado y aquí tengo al cubo. Entonces voy a tomar el de menor exponente. También tengo x al cuadrado más 2, pero aquí tengo 6 y acá tengo 5. Tomo el de menor exponente. Ahora sí, factoricemos. Todo esto dividido dentro de esto me va a quedar x al cuadrado más 2, pero como la división de estos exponentes va a quedar 1, entonces lo dejamos así. Más todo esto dividido dentro de esto. 12x dentro de 6x me va a quedar 2. Y esto dentro de esto se cancela esto. Y aquí nos va a quedar x al cuadrado más 1 elevado a la 1. Podemos ir reduciendo todavía más, porque aquí podemos multiplicar estos valores. Por ejemplo, aquí quedaría x al cuadrado más 2. Y aquí 2 por x al cuadrado nos quedaría 2x al cuadrado. Y 2 por 1 nos va a quedar más 2. Entonces, g' de x va a quedar de la siguiente manera. 6x por x al cuadrado más 1 y x al cuadrado más 2 elevado a la quinta. Y vamos a ver qué podemos sumar acá. X al cuadrado más 2x al cuadrado nos va a quedar 3x al cuadrado. Y acá tenemos 2 más 2, que nos quedaría 4. Y aquí ya tenemos el resultado de la derivada. Bueno, les decía, esto va a ser más complejo porque aquí no solamente tenemos que utilizar la cadena, sino que también nos están pidiendo el producto, ¿verdad? Entonces, esta sería la derivada de esta expresión. No sé si hay dudas.
Ingeniero, y si, bueno, en el caso, Fíjese que operar lo a todo, escucho muy bajo. no sé si ahí se me escucha mejor, Ahí sí. ¿sí? Que si en dado caso operara o simplificara lo que está la función inicial, se podría decir, desde g de x, la multiplicara todo, y de ahí derivada también sería correcto. Sí sería correcto, pero le quedaría muy grande, porque aquí tendría que multiplicar x al cuadrado más 1 tres veces. Tendría que multiplicar el x al cuadrado más 2 6 veces y después multiplicar los resultados. Entonces se vuelve exageradamente larga la operación. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, miremos pues. Y bueno, hicimos la 18. Vamos a hacer ahora la 20 para que ustedes miren otro ejemplo más. Nuevamente tenemos producto, aunque este se puede volver cociente si hacemos una modificación. Y miren, pues, ¿cómo lo volvemos cociente? Pues simple. Tenemos un exponente que es negativo. Ese lo podemos colocar en el denominador y al colocarlo en el denominador, por ser negativo, ya se vuelve un exponente positivo. Entonces, ahora sí ya podemos hacer la regla de la cadena en ambos casos. Llamemos a f de x, no, a f, perdón, nada más. O vamos a hacer de la cadena. Vamos a ver, vamos a utilizar otra letra para que sea distinta. F' de t va a ser igual a 3t menos 1 elevado a la cuarta. Y g de t va a ser igual a 2t más 1 elevado al cubo. Ahora sí utilicemos la cadena. F va a ser t a la cuarta. T a la cuarta. Y g va a ser 3t más 1, menos 1. La derivada de esto nos va a quedar 4t al cubo. Y la derivada de esto nos va a quedar 3. Entonces, para hacer la regla de la cadena, f' de t nos va a quedar el primero derivado sustituido por g, que va a ser 3t menos 1 elevado a la 3, multiplicado por g', que es 3. Entonces, como estos son monomios, yo los puedo multiplicar, que me daría 12. Aquí nos quedaría, pues prácticamente, 3t menos 1 elevado al cubo. Ahora miremos en el otro caso. Aquí f va a ser t elevado al cubo y g va a ser 2t más 1. Entonces, la derivada de este va a ser 3t al cuadrado. Y la derivada de este va a ser solamente el 2. Entonces, g' de t es igual a 3, 2t más 1, elevado al cuadrado, multiplicado por 2. Y podemos multiplicar ya estos dos, que nos quedaría 6 por 2t más 1, elevado al cuadrado. Ahora sí hacemos la regla del cociente, que sería, si ustedes recuerdan la regla del cociente, la vamos a colocar aquí para que ustedes lo miren. F partido G es el primero derivado por el segundo sin derivar, el segundo derivado por el primero sin derivar, y dividido el segundo al cuadrado. Entonces, el primero derivado es 12 por 3t menos 1 elevado al cubo. Por el segundo sin derivar, ¿cuál sería el segundo sin derivar? 2t más 1 elevado al cubo. Menos el segundo derivado es 6, 2t más 1 elevado al cuadrado por el primero sin derivar. En este caso sería 3t menos 1 elevado a la cuarta potencia. Todo esto dividido dentro del segundo elevado al cuadrado. ¿Y cuál es el segundo? 2t más 1 elevado al cubo, pero esto se eleva al cuadrado. Si ustedes observan nuevamente, aquí en el numerador tengo un factor común. Bueno, tengo un factor común que es 6, primero. Miramos que el 3t menos 1 lo tenemos tanto aquí como acá. Entonces tomamos el de menor exponente, que va a ser el 3.
Y también tenemos 2t más 1, pero vamos a tomar el de menor exponente, que sería el 2. Ahora sí, todo esto dividido entre esto, nos va a quedar 2, el número 2. Y el 3t se cancela, el 2t más 1 dentro de esto nos va a quedar 2t más 1. Vamos a hacer esto un poquito más para acá, para que nos quede espacio. Ahí estamos. Ahora miremos acá. Vamos a ver aquí. Menos todo esto dividido entre esto. El 6 se cancela. Este también se cancela. Entonces nos va a quedar menos 3t menos 1 con exponente 1. Porque a la hora de dividirlo nos va a quedar 1. Y todo esto dividido. 2t más 1 elevado. ¿Cuánto es 3 por 2? Nos quedaría 6. Entonces, continuemos con esto. La derivada de esta expresión va a ser 6, 3t menos 1 elevado al cubo, 2t más 1 elevado al cuadrado. Podemos multiplicar estos dos. 2 por 2t es 4t. 2 por 1 nos va a quedar 2. Menos 1 por 3t nos va a quedar menos 3t. Menos 1 por menos 1 nos va a quedar más 1. Todo esto dividido dentro de 2t más 1 elevado a la 6. Entonces, podemos sumar estos términos y también podemos simplificar esto, porque si se dan cuenta, todo está multiplicando, entonces los podemos simplificar. Aquí nos quedaría 6 por 3t menos 1. Restamos exponentes, entonces ya colocamos el denominador aquí abajo de una vez. Podemos colocar 2t más 1 elevado a la cuarta potencia, porque 6 menos 2 nos da 4. Y entonces ya no lo colocamos aquí arriba porque ya se canceló. Y podemos operar 4t menos 3t, nos va a quedar t. Y 2 más 1 nos va a quedar más 3. Y ese sería nuestro resultado. No sé si hay dudas, jóvenes. Yo sé que es un poco más complejo porque se están utilizando diferentes reglas, pero no sé si está claro. Yo sí tenía una duda. Yo veo que esta operación junto con la anterior son similares, pero en la anterior se hizo la suma de multiplicación, pero aquí ¿por qué se colocó como una fracción? O sea, ¿por qué se dividió acá? Porque como tenemos un exponente negativo, entonces lo podemos volver positivo al ponerlo en el denominador. Entonces esto ya se vuelve cociente. Ah, ya, está bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces miremos otra expresión más. Por ejemplo, miremos aquí la 22. Vamos a ir haciendo varios para que ustedes tengan ahí ejemplos. Miremos acá, tenemos raíces. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer una separación. Como es una raíz, hay una propiedad que nos dice que si nosotros tenemos esto, podemos separar las raíces de esta manera. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Separar la raíz acá y separar la raíz acá. ¿Por qué voy a hacer eso? Para poder utilizar el cociente nuevamente. Entonces vamos a utilizar f' de x, f de x mayúscula para diferenciarlo con esto, que va a ser lo primero, lo que tenemos en el numerador. Y g de s sería en este caso. Estamos utilizando s. De s, que va a ser la raíz cuadrada de lo que tenemos abajo. Bueno, entonces aquí vamos a tener que utilizar a puro tubo nuevamente regla de la cadena. F', que va a ser s al cuadrado más 1, s al cuadrado, no, raíz de s, perdón. S va a ser la raíz de s porque sería la raíz de lo que tenemos aquí. Y g', que sería s al cuadrado más 1. Si derivamos la primera, nos va a quedar un medio de s. Un medio de s
a la menos 1/2. ¿Y cuál sería la derivada de la segunda? Pues sería 2s nada más. Hacemos lo mismo con este. F va a ser la raíz cuadrada de s y g va a ser s al cuadrado más 4. Entonces la derivada de este nos va a quedar 1/2 de s a la menos 1/2. Y la derivada de este nos va a quedar 2s nada más. Ahora utilicemos ya la derivada de la cadena para este caso. F' de s nos va a quedar la primera derivada por el segundo sustituido por el segundo sin derivar, que sería s al cuadrado más 1 elevado a la menos 1/2, multiplicado por el segundo derivado por 2s. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este 2 lo podemos cancelar con esto y lo que nos va a quedar en este caso va a ser 1 por s, nos va a quedar s por s al cuadrado más 1 elevado a la menos 1/2. Ahora en el caso de aquí, solo que g' de s va a ser esto sustituido por lo que tenemos acá, que va a ser s al cuadrado más 4 menos 1/2 multiplicado por 2s. Si se dan cuenta, nuevamente podemos cancelar estos dos y lo que nos va a quedar es 1 por s es s al cuadrado más 4 a la menos 1/2. Entonces ya tenemos las derivadas de esto, entonces ya utilizamos la regla del cociente. Como si ustedes se recuerdan, la derivada del cociente va a ser el primero derivado, que lo pusimos con mayúscula, por el segundo sin derivar, menos el segundo derivado por el primero sin derivar. Y todo esto dividido el segundo al cuadrado. Entonces vamos a ir sustituyendo entonces datos aquí. ¿Cuál sería el primero derivado? Nos quedó s por s al cuadrado más 1 elevado a la menos 1/2. Por el segundo sin derivar, el segundo sin derivar es la raíz cuadrada de s al cuadrado más 4. Menos el segundo derivado, que es s por s al cuadrado más 4 elevado a la menos 1/2. Por el primero sin derivar, que va a ser la raíz cuadrada de s al cuadrado más 1. Todo esto dividido, el segundo sin derivar, elevado a al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí podemos eliminar la raíz con el cuadrado, quedándonos lo siguiente. F de S, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos factor común el S, tenemos factor común el S, pero aparte de tener factor común el S, tenemos un denominador que es 1/2, que es menos 1/2, que lo podemos colocar como denominadores en este caso, para que nos quede positivo. Miren, aquí nos queda S al cuadrado más 4. Menos, como hay factor común S, le vamos a colocar S al cuadrado más 1 partido S al cuadrado más 4 elevado a la 1/2. Y todo esto dividido S al cuadrado más 4. Entonces, si ustedes se recuerdan, un exponente con un exponente 1/2 prácticamente es la raíz cuadrada de esa expresión, que es lo que vamos a hacer la sustitución aquí. La raíz cuadrada de esto, y vamos a cancelar esto también aquí, para que nos quede solamente la raíz cuadrada de esto. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una suma de fracciones. La suma de fracciones nos va a quedar s al cuadrado más 1 por s al cuadrado más 4. Entonces hagamos la división. Miren pues, estos dos dividido dentro de este, se cancelan los iguales y nos va a quedar s al cuadrado más 4. Por la raíz cuadrada de s cuadrado más 4, nos va a quedar
es la raíz cuadrada de ese al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces se elimina la raíz. Menos estos dos dentro de este se cancela este y nos va a quedar esto. Multiplicado por esto, como es al cuadrado y tenemos raíz, se elimina la raíz prácticamente. Todo esto dividido, s al cuadrado más 4. Bueno, continuemos. Miremos acá. Nos va a quedar s multiplicado s al cuadrado más 4 menos, vamos a multiplicar aquí, nos va a quedar menos s al cuadrado menos 1 y abajo la raíz cuadrada de s al cuadrado más 1 por s al cuadrado más 4. Todo esto dividido s al cuadrado más 4. Podemos simplificar porque, por ejemplo, aquí las s al cuadrado se van a cancelar. Pues nos va a quedar 4 menos 1, que es 3, multiplicado por s, nos va a quedar 3s. Abajo la raíz cuadrada de s al cuadrado más 1, y acá s al cuadrado más 4. Si ustedes se dan cuenta, pues tenemos s al cuadrado más 4. Como este no tiene denominador, le ponemos denominador 1 y multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Quedándonos 3s raíz cuadrada de s al cuadrado más 1. Si yo multiplico estos dos, porque si ustedes se dan cuenta, la base es la misma, entonces sería como multiplicar s al cuadrado más 4 elevado a la 1 medio por s al cuadrado más 4. Entonces se copia la base y se suman exponentes. 1 medio más 1 nos va a quedar 3 medios. Entonces nos va a quedar s al cuadrado más 4 elevado a la 3 medios. Quedándonos esto como resultado. Ese sería nuestro resultado. No sé si hay dudas, jóvenes. Yo sé que sí es más largo. Mientras tengamos raíces, cocientes, productos, se vuelve más largo el procedimiento. Pero seguimos utilizando las mismas reglas que hemos ido aprendiendo conforme hemos llevado al curso. No sé si hay dudas, muchachos. De mi parte, todo claro, ingeniero. Muy bien. Bueno, veremos, pues. Vamos a continuar. Miremos la número 24. Número 24. Y miremos acá. Bueno, aquí es más sencilla la situación. Porque, bueno, f de x sería 10 elevado a la x. Y g de x sería 1 menos x al cuadrado. A la hora de sustituirlo, digamos a esto. Pero como tenemos 10 elevado a la x, si ustedes se recuerdan, yo les expliqué esto. Miren, que eso nos va a servir. Entonces aquí nos va a quedar la derivada de esta expresión, 10x logaritmo natural de x. Y la derivada de esta expresión, pues nos va a quedar menos 2x. Entonces, y', ¿a qué sería igual? A esto, a 10, elevado a la 1 menos x al cuadrado por el logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. Todo esto multiplicado por menos 2x. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí es colocar el menos 2x al inicio para ya dejar esta expresión de esta manera. Y aquí ya terminamos esta expresión. Es más corta. Si hay dudas, preguntan, jóvenes. Si no, pues sigo. Sí, una consulta. Dígame. En este no se puede aplicar desde un principio a la que nos dan la derivada esa que nos enseñó del logaritmo natural. O sea, Perdón, solo hay una cosa que tengo que cambiar acá, perdonen. Solo que aquí es logaritmo del A. O sea que aquí sería logaritmo de 10, perdón. Logaritmo de 10. Y bueno, contestándole a su pregunta, ¿por qué no se puede hacer? Porque sí se podría hacer cuando el exponente es X, por ejemplo. Pero ya cuando tenemos otro valor distinto,
no va a poder ser, porque acá dice a a la x, o sea que aquí nos va a quedar a la x logaritmo natural de a. Entonces, en este caso, yo no tengo el x, aquí tengo una función que es compuesta, por eso pongo 10x y 1 menos x al cuadrado. No se puede trabajar de esa manera cuando no es x el exponente. ¿Estamos? Oh, ya, está bien. Muy bien. Bueno, continuemos entonces, jóvenes, para ver otros ejemplos más. Miremos la número 26. Vamos a ver la número 26. Bueno, esto es muy similar a la que hicimos de cociente. Mejor prefiero irme a la 28, que es distinta. Miremos acá, pues. Yo aconsejo, en este caso, pues, trabajarlos todo con exponentes positivos. Por ejemplo, aquí tengo e elevado a la u. Entonces, esto lo podría poner como 1 partido e elevado a la u para que sea un exponente positivo este. E elevado a la u igual aquí 1 partido e elevado a la u. Entonces, vamos a hacer una suma de fracciones algebraicas, donde tenemos e elevado a la u. E elevado a la u, vamos a poner de denominador 1 dentro de 1, nos va a quedar e elevado a la u. Por e elevado a la u es 2 veces u, el exponente. Ahora, dentro de este nos va a quedar 1 por 1, nos queda 1. Nuevamente hacemos lo mismo, e elevado a la u. Dentro de este nos va a quedar e elevado a la u por e elevado a la u, más dentro de este nos va a quedar 1 por 1, nos da 1. Multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Todavía no he empezado la derivada, si ustedes se dan cuenta. Entonces nos va a quedar esto multiplicado por el e a la u, y esto multiplicado por e a la u. ¿Qué podemos cancelar acá? Estos dos se cancelan. Entonces podemos colocar e elevado a la 2u menos 1 partido e elevado a la 2u menos 1. Ahora podemos utilizar cadena y cociente. Vamos a ver la primera. F de x va a ser e elevado a la 2u menos 1. Y g de x va a ser igual a e elevado a la 2u menos 1. Podemos separar a como decir e a la x menos 1 y a g decirle como 2u. Vamos a poner e elevado a la u. Igual acá sería f e elevado a la u. Ah, perdón, es que aquí hay un más 1, ¿verdad? Creo que alguien lo estaba queriendo decir. Ahí está. Más 1, y aquí sería g es igual a 2u. Derivemos, aquí nos va a quedar, la derivada de va a ser e a la u, y la derivada de una constante es 0. La derivada de va a ser 2, nada más. Igual aquí tendríamos la derivada de que sería e a la u, y la derivada de que sería 2. Entonces, haciendo la cadena en este caso, f' de x nos quedaría e elevado a la 2u multiplicado por 2. Y aquí, no, este sería g'. De u sería, porque aquí no estaríamos hablando de x. También sería u. Sería e elevado a la 2u por g', que sería 2. Entonces ya tenemos aquí esta situación. Podemos utilizar ya el cociente. Entonces sería la derivada del de arriba, que es por el segundo sin derivar, que el segundo sin derivar es 2u más 1, más la derivada del segundo, que es 2 por esta expresión, por el primero sin derivar.
Y todo esto dividido dentro de ¿quién? Dentro del segundo elevado al cuadrado. Bueno, aquí tenemos un factor común que es 2e a la 2u. Entonces, todo esto y dentro de esto nos va a quedar e a la 2u más 1. Solo que aquí es signo negativo la parte que tenemos acá. Todo esto y dentro de esto nos va a quedar el negativo de e a la 2u menos 1. Todo esto dividido e a la 2u más 1 elevado al cuadrado. Bueno, vamos a continuar en la siguiente página. Y' nos quedaría entonces 2e a la 2u. Y aquí podemos multiplicar el negativo que tenemos. 2, no, perdón. E a la 2u más 1 menos, porque menos 1 por esto nos va a quedar e a la 2u menos, no, menos 1 por menos 1 nos va a dar más 1. Todo esto dividido, a ver cómo nos queda. Todo esto dividido e a la 2u más 1 elevado al cuadrado. Miremos que se puede cancelar estos dos valores. Entonces aquí nos va a quedar 2e a la 2u multiplicado por la suma de estos dos, nos va a quedar 2e a la 2u. Todo esto dividido, ¿sí? Canceló los dos unos. Ah, eran los e que se tenía que cancelar, tiene razón. Mire, pues, vamos a borrarlo acá. Yo pensé que eran los e que habían quedado negativos. Ahí estamos. Entonces los que se tienen que cancelar serían los e. Esto, ¿ve? Entonces nos va a quedar 2e a la 2u multiplicado. 1 más 1 nos da 2. Y abajo e a la 2u más 1 elevado al cuadrado. Y 2 por 2 nos queda 4e a la 2u partido e a la 2u más 1 elevado al cuadrado. Esta sería prácticamente la derivada de lo que nosotros tenemos en esta expresión. ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? Bueno, está bien. Vamos a hacer por última la 30. A ver, voy a ponerlo en grande. Bueno, entonces aquí tenemos a f'. Vamos a separar la función compuesta, es b. F de b va a ser igual a b a la sexta. Y g de b va a ser igual a b partido b al cubo más 1. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta? F' de b va a ser igual a 6b a la 5. Ahora, para hacer esto, yo tengo que hacer la regla del cociente. ¿Qué prima de esto? Entonces sería la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar. La derivada del segundo, que es 3b al cuadrado, por el primero sin derivar. Y todo esto dividido, el segundo elevado al cuadrado. Que esto nos quedaría b al cubo más 1 más 3b a la 3. Todo esto partido b a la 3 más 1. Podemos reducir todavía más, que nos quedaría b a la 3 más 3b a la 3, nos quedaría 4b a la 3 más 1. Todo esto dividido b a la 3 más 1. Entonces ahora sí utilizamos la cadena. La cadena sería este sustituido por g sin derivar. B partido b a la 3 más 1 elevado a la 5 multiplicado por g', que en este caso nos quedaría
4b a la 3 más 1 dividido, que no se re aquí al cuadrado. B a la 3 más 1 elevado al cuadrado. Entonces, aquí lo que podemos hacer es simplificar utilizando las propiedades de los exponentes. Vamos a irnos a otro lado para simplificar la expresión. Porque si ustedes se dan cuenta, hay una propiedad que nos dice que si nosotros tenemos esto elevado a la m, va a ser a a la m partido b a la m. Entonces, esto sería como decir 6 por b a la 5 partido b al cubo más 1 elevado a la 5. Y esto va a ser multiplicado por 4b a la 3 más 1 y este por b3 más 1 elevado al cuadrado. Podemos sumar estos exponentes. Por ejemplo, aquí este por este se copia la base y se suman los exponentes, quedándonos la derivada. Muy bien, jóvenes. Si no hay dudas, pues... ¿Podría regresar a la anterior diapositiva? Claro. Solo en la derivada de g, ¿por qué se colocó el positivo al derivar el denominador? 3. Oh, tiene razón. Sí, sí, tiene razón. Es que es negativo. Fue una confusión mía. Es que es por tanto estar haciendo producto. Puse suma, pero esta es diferencia. Tiene razón. Vamos a Pero la modificarlo que se aquí. aplicó ahí sería la de derivada de un cociente, si no estoy... Así es. Ah, ok. Entonces es por eso que queda negativo. Entonces aquí nos quedaría menos 2 prácticamente aquí. Menos 2. Entonces eso cambiaría a esto, que sería menos 2. Y menos 2 por... Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, es que se fue una hoja de más. Pues ahora la voy a eliminar. Ahí está. Entonces aquí era menos 2. Vamos a cambiarlo una vez. Aquí era menos 2. Y aquí era menos 2. Ahí estamos. Inclusive algo más que podríamos hacer aquí, pensándolo en lo que usted acaba de señalar, es multiplicar. Multiplicar estos valores que tenemos porque sí se pueden hacer. Por ejemplo, aquí menos 6b a la 5 por menos 2b a la 3 nos quedaría menos 12b a la 8. Y menos 6b a la 5 por 1 nos va a quedar 6b a la 5 para dejar el positivo primero. Y aquí ya tenemos esto más simplificado inclusive. Muy bien, gracias joven por notar la situación. Creo que este era un error que no lo había notado y gracias por señalarlo. Muy bien, entonces voy a guardar esto. Vamos a guardarlo una vez. Para enviárselos. Ahora sí.